Amén. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es su nombre. Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos se van con el Señor? Amén. Ahí sí, pues, hermano. Chuta, si no creemos eso, estamos en balda aquí. Bendito Dios. Porque no sé si usted, pero yo quiero alcanzar la salvación. Es una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Sí, Señor. Amén. Gracias al Señor, ayer en Puente Alto se dio la oportunidad de compartir acerca de las promesas de Dios. Y viendo y estudiando, vemos que la principal promesa del Dios nuestro es la vida eterna. Hay muchas promesas. Cuando uno es obediente, cuando uno hace caso a la palabra de Dios. Cuando uno se casa a la palabra de Dios, hermano, nuestro Dios es así con nosotros. Es así con nosotros. Entonces, qué más hermoso es servir a un Dios todopoderoso. Y la promesa es que tenemos vida eterna en Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Los invito a que se ponga de pie y busque su palabra en el libro de San Lucas, capítulo 6. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Y para siempre son sus misericordias. Bendito Dios Todopoderoso. Dijimos Lucas capítulo 6, versículo 46. Si la encontrado, me confirma por favor con un amén. Amén. Aleluya. Vamos a dar lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aleluya. 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aleluya. ¿Ya se oró por la palabra, hermano? Toma asiento, por favor. Hay un texto infantil que dice: no se te ocurra una casa. Esto habla de los dos cimientos, la palabra de Dios. Y vamos a dar énfasis principalmente, hermano, bueno, va tomado de la mano porque la palabra de Dios nunca se contradice. Amén. Vamos a darle lectura primero al versículo 46. Y en eso yo me quiero enfocarme, que en realidad es lo principal en nuestra palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Ya solamente con esa pregunta encerramos y nos imaginamos un mundo de cosas que vienen en nuestra mente. Y vamos a aclararle algunas cosas que son realmente importantes en este tiempo, que en estos tiempos son peligrosos, y como va de la mano con que edifiquemos nuestra casa sobre la roca, que es Cristo, y no sobre la arena. Ahí vamos a ver por qué se dice eso de los dos cimientos. Muchos de nosotros confiamos y creemos en Dios, pero a nuestra manera. Y edificamos, pero sobre la arena. No sabiendo que estamos edificando sobre la arena. Muchas veces quizás pensamos que estamos edificando sobre la roca, pero nos estamos totalmente equivocando y estamos edificando sobre la arena. Y ahí el problema, y ahí el dilema. Lo voy a invitar que me acompañe el libro de Ezequiel, por favor. Vamos a buscar harto la palabra de Dios, que a mí me gusta buscar harto la palabra de Dios. En Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel capítulo 33.
¿Cuántas veces decimos estar en contacto con Dios y realmente no es así? Muchas veces nosotros, como le compartimos, Lucas dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Y aquí habla referente a esto. A Ezequiel, Jehová Dios le habló y le dijo que él iba a ser como una atalaya para el pueblo. Y referente a ese pueblo, en las actitudes que tomaban, que habla Jesús en el Nuevo Testamento, que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y lo vamos a dar cuenta en el Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, Jehová le dice a Ezequiel, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. En ese tiempo Dios usó a Ezequiel como atalaya para darle a conocer y decirle al pueblo que con sus labios lo honran, que con sus labios lo buscan, y que Ezequiel en ese tiempo él va a ser como un dulce cantor, que cantaba muy bien y que él va a ser escuchado, pero no las pondrán por obra las palabras que él dice. En ese tiempo él usó a Ezequiel. En este tiempo, como a Ezequiel, como dice ahí el Señor, que eso, como cantor del amor y que canta bien. Bueno, yo no canto bien, pero sí soy una atalaya de Dios, y le puedo decirle que este pueblo muchas veces de boca honramos al Señor. Entonces ya ahí se nos cambia el tema. Ya se pone más pesada la cosa. El Señor es tan maravilloso, es tan glorioso, que Él siempre tiene misericordia de nosotros y Él no quiere que nos perdamos. Muchas veces nosotros pensamos que, como les decía, que estamos edificando sobre la roca, pero al final no nos estamos dando cuenta y estamos edificando sobre una cascarita, ¿no? Porque estamos edificando sobre la arena y no nos damos cuenta. Muchos de nosotros somos hipócritas, somos mentirosos, y esto habla mal de un hijo de Dios. Aleluya. Señor, tenga misericordia de nosotros. Su palabra dice en el Nuevo Testamento que los discípulos le decían a Jesús: Señor, dura es tu palabra. Y el Señor le dijo: bueno, si no le gusta, váyanse. Sí, fue bien duro el Señor y amén, pues los valientes son los que se quedan, dice su palabra, que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y yo me considero un valiente, ¿y usted? Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces cuando le pregunta al principio, ¿cuántos se van con el Señor? Amén. Digan amén, pues, una convicción. Entonces, en este tiempo, la palabra de Dios tiene que ser dura, mi hermano. Ya no podemos andar dando leche. No podemos. Ya muchas veces hemos escuchado palabras de que no, que Dios es amor y que todo eso. Yo le voy a contar algo. Allá, por la bendición del Señor, cuando estuve con mi esposa trabajando en el norte, en Iquique, fuimos a una iglesia de un pastor pentecostal y todo bien bonito, la alabanza y la danza y cuántas cosas. Y en ese entonces estaba como de aniversario, parece, fue un evento especial, no sé, no me acuerdo. Pero le dieron una oportunidad a un pastor, pues, y el pastor era un poquito más gordito que yo, y se sentó así y dijo: bueno, mis hermanos, yo les quiero compartirle que la palabra de Dios es muy dura. Y así como es tan dura la palabra, y hablaba una voz súper tierna. Y todos quedan como así, oh. Pero decía: la palabra de Dios no puede ser todo que es fuego consumidor. Ahora en estos tiempos se tiene que predicar de que solamente Dios es amor, para que la gente venga al Evangelio. Y hablaba así, pues, solamente el amor, el amor, el amor. Y yo con el Juan Carlos, el siervo que está allá trabajando en el Iquique, que el Señor lo bendiga. Amén. Nos mirábamos así, nos extrañábamos, pues. Siendo de la misma doctrina pentecostal, están diciendo que no, que la gente no hay que decirle que arrepiéntete, convertido y todo eso.
sino que decía a la gente que tratarla con amor, para que se acerque al reino. Y claro, sí, es verdad. Hay que tratar a la gente con amor, pero enrostrándole el pecado que tienen también. Así es. Y él lo que quería ocultar era eso. Y en esta ocasión, hermano, esto es lo mismo. Es la misma situación. Porque mucho aquí en el tiempo habrán gente como ese pastor, que el Señor tenga misericordia de él. Y claro, dice que vendrán a ti, que le van a escuchar y van a encontrar todo bonito y lo van a seguir, porque ahora al que habla con amor todos lo siguen. Entonces, pero no oyen a la palabra, no profundizan en la palabra y no lo escuchan. No escuchan la palabra y no la hacen. Muchas veces nosotros somos así, escuchamos la palabra y no la ponemos por práctica. Entonces, como dicho mal dicho, Pedro Gatito predica y no practica. Así, en muchos de los cristianos de hoy en día también suele pasar lo mismo. Sí, amén. Por la misericordia de Dios, para los que predicamos es mayor responsabilidad. Amén. Entonces, si nosotros predicamos de amor, demos amor. Si predicamos que uno no tiene que mentir, no andamos mintiendo. Amén. Y así muchos de nosotros predicamos en las calles, predicamos persona a persona, predicamos en la radio, predicamos en todos lados. Entonces, tenemos que tener un buen testimonio de qué somos. Amén. ¿Somos hijos de Dios verdaderos? ¿O somos unos hijos mentirosos, hipócritas, falsos? Amén. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Y que si decimos, si confiamos en Dios, confiemos en Él. Sí, amén. Porque cuando uno dice, yo confío en Dios, y cuando queda sin pega, ya no confía en Dios. Confía en el que va a comer mañana, que confía en que chuta, que el trabajo no me alcanza, que la plata, que aquí, que allá, que la plata, que la plata, que la plata. Y ya no depositamos nuestra confianza en Dios, sino que nos afligimos en nuestro alma, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Por la plata, por la angustia, por todo. Pero mucho tiempo compartí con nuestro hermano Francisco y decía, de muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová de los juicios. Y yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor que, por lo menos en mi caso, yo te hice trabajo y la verdad, porque he sabido en quién he creído. Y nosotros esa convicción que tenemos que tener, tenemos que saber en quién hemos creído. Sí, amén. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente. Aleluya, dentro de mi corazón. Así es. Bendito sea el Señor. Aleluya. El libro de Tito, no lo busque por favor. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, Sí, Señor. pero con los hechos los niegan, Amén. siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aleluya. ¿Ve? La palabra de Dios es bien clara. Lo habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muchos se rigen solamente por el Nuevo y dicen que no, que el Antiguo ya está viejo y ya está pasado. Entonces está obsoleto. Pero vemos que nuestro Dios es un Dios de antes, de presente y de futuro. Amén. Nuestro Dios es eterno. Él es el Así principio, es. el alfa, la omega, el principio y el Así fin. es. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y se profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cuántos de nosotros profesamos conocer a Dios y con nuestros propios hechos lo negamos? Aleluya. Bendito sea el Señor. Decimos que somos hijos de Dios, que confiamos en Él, y lo primero que hacemos no confiamos en Él. Viene un problemita y no confiamos en Él. Decimos en el Señor, nosotros los cristianos, los evangélicos no mentimos y anda puro mintiendo. Entonces, eso habla de un hijo hipócrita, un hijo mentiroso, como le decía, un hijo falso. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dice que siendo abominables y rebeldes, reprobados, o sea, en cuanto a toda buena obra. Lo que habla en Tito 1:16, por si quiere buscarlo. Entonces, vemos que el Señor dice que son abominables y rebeldes, reprobados, o sea, no pasa la prueba. Definitivo, esa persona no pasa la prueba. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Así es. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Amén. Sí, Señor. Porque si decimos que profesamos, que somos creyentes en Dios, que nuestros hechos hablen también por lo mismo. Porque nos podemos ver muy bonitos de terno y corbata. Y con la Biblia ahí vamos juntos como familia, todos lindos a la casa del Señor. Ya, y todos dicen, oh, que se ve bonito y todo. Y en la semana lo escuchan, garabatos para allá, garabatos para acá, y que los golpes y todo eso. Dice que profesan conocer de Dios. Quizás usted le ha dicho a su vecina,
a su compañero de trabajo, a todos le ha dicho, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y andan en pura lecera, andan en pura lecera. Yo tuve un compañero, y tengo un testigo, tuve un compañero que lo alcancé a conocer poco, y de hecho ni siquiera conversé con él, porque no se me dio la oportunidad de conversar con él. Pero cuando él llegó diciendo, yo soy evangélico, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y él empezó, porque en el trabajo donde estoy yo, todos los días hacen charlas y de seguridad antes de trabajar. Entonces, él decía, ya vamos a orar al Señor, para que el Señor nos cubra, el Señor nos bendiga en el día de trabajo que vamos a tener hoy día. Decía, Señor, bendice a los jefes, Señor, bendice a mis compañeros, que no les pase nada, y que puedan conocer de Cristo, y hasta ahí pintaba todo bonito. Pintaba todo bonito. Pero después vamos pasando la jornada de trabajo y nos vamos dando cuenta que no era nada así, pues. No era nada así, pues. Entonces, son de apariencia, profesan conocer a Dios, pero con su hecho lo niegan. Entonces, vemos, había una señora que hacía aseo, y él, como muy buen cristiano, le debe decir, no, hermanita, yo no me puedo acercarme a usted porque usted también era conocedora de Dios, pero era del G12. Sí, no, hermanita, yo no me voy a acercarme a usted es una hija de Dios y todo, y andaba puro joteándola. Entonces, dice que profesan conocer de Dios, pero con los hechos lo niegan. Y así muchos de nosotros decimos que somos algo, pero no lo somos. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Como dijo un pastor, que entre la palabra con gracia. Dice, en el libro de Isaías, estamos en el libro de Ezequiel, ¿no es cierto? Vamos un poquito más atrás al libro de Isaías. Por favor, acompañen. Isaías 29. Bendito sea el Señor. Amén. Glorioso, poderoso, maravilloso es el Señor, que tiene gran misericordia con nosotros. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Maravilloso es el Señor. Lo vamos a leer de nuevo para los que no se demoraron un poquito en encontrarlo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Maravilloso, poderoso es el Señor. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Con nuestra boca honramos y bendecimos al Señor. Es bonito cantar alabanza al Señor. Es hermoso cantar alabanza. En ti confía mi corazón. Aquí en la iglesia cantamos de todo el corazón y salimos para afuera y ya no confiamos en el Señor. Confiamos en nuestro trabajo, confiamos en la casa, quizás en el auto, no sé. Y así podemos predicar en la calle y podemos decir, no, usted no deposita su confianza en las casas, deposita su confianza en la riqueza, en el trabajo, haciendo la extra. ¿Y de qué le sirve eso si necios hoy día vienen por tu alma? Y lo predicamos en las calles y suena bonito. Pero esa palabra también es para nosotros. Así es, sí, Señor. Principalmente para los que compartimos en la calle. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos comparten en la calle? Gloria a Dios. Yo soy uno de ellos. Gracias al Señor. Y lo que compartía nuestro hermano Pancho, nuestro hermano Francisco el día domingo, que hablaba en Isaías 15:2, y dijo Samuel, ¿se complace Jehová tanto del holocausto? No, Jehová se complace de la obediencia. Aleluya, bendito sea el Señor. La palabra de Dios no es al azar. No es al azar. Yo no me uso acuerdo con Francisco ni nada, pero justamente lo que él estaba compartiendo, de que el Señor no se complace tanto de sacrificio, de ofrenda y de holocausto, y como dice en Isaías, que de su boca lo honra, sino que Él se complace de la obediencia, de que hagamos obediencia a sus mandamientos, a su palabra. De eso el Señor se complace. Y bendito sea el Señor, maravilloso es Dios, porque el Señor nos habla a tiempo y después afuera de tiempo. Es mejor que no hable a tiempo, porque fuera de tiempo ya es el aire, ¿no? ¿Qué es la palabra hipócrita? Yo lo estoy buscando y es algo bien simple y bien fácil.
Dice, el que pretende o finge ser algo que no es. ¿Cuánta hipócrita hay aquí? Maravilloso es el Señor. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce y tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de nosotros, porque mientras estemos en esta tierra, dice su palabra que no hay ninguno bueno. Así es. No hay ninguno bueno. Así es, Señor. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. En realidad esta palabra, primeramente, como se dice y siempre se ha compartido, esta palabra primero es para mí. Sí, amén. Señor, tenga misericordia de mí. Sí, amén. Pero también es para edificación del pueblo. Así es. Y en ese tiempo, cuando el Señor usaba a Ezequiel como atalaya, en ese tiempo estaba usando mi vida para compartirle a usted y a mi vida también primeramente, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Para que si decimos que profesamos ser hijos de Dios, no lo neguemos con nuestros hechos. Amén. Eso nos habla de un buen testimonio. Y nuestro testimonio habla mucho más de la elocuencia de nuestras palabras. Podemos vernos muy bonitos de terno y corbata, pero eso no significa que somos unos buenos hijos de Dios. Hoy día cualquiera dice que es cristiano. Usted le pregunta a un borrachito en la calle, no, si yo soy conocedor de Dios. Entonces no va solamente en eso. Y ahí vuelve la pregunta que se hacía en Lucas 6. Decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces el Señor por algo le hablaba a ellos, a los fariseos, a los hipócritas. Y decía, hipócritas. Y muchas veces nosotros somos hipócritas delante de la presencia de Dios. Somos mentirosos, somos engañadores, nuestro corazón lleno de maldad, nos engaña a nosotros mismos. Y muchas veces podemos venir al altar y hacer sacrificio y ofrenda y cuantas cosas, pero de labio muchas veces lo honramos al Señor y eso no sirve de nada. Sí, amén. Dios se complace de la obediencia. Amén, amén. ¿Y cuál es la obediencia de nuestro Dios? En Deuteronomio 28. Ahí habla bien clarito, las bendiciones de la obediencia. Amén. Si tiene tiempo, búsquelo. Entonces, maravilloso es el Señor. Y vamos a ver otra versión en el libro de San Mateo, capítulo 7, que nos habla referente de lo mismo, de los cimientos. 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Sí, Señor, amén. Dios tenga misericordia de nosotros, porque muchos podemos profetizar en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Amén, amén. Podemos hacer señales, podemos hacer milagros, pueden haber restauraciones de familia, de matrimonio, todo por una persona. Y podemos hacer muchas cosas como hijos de Dios. Pero tengamos cuidado. Amén. Tengamos todo cuidado, hermano. Sí, amén. Porque dice el Señor que uno no puede decir, buen siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. Sí, amén. O dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. Dios tenga misericordia de nosotros. Esto no es un juego, no es un juego. Estamos en realidad, como se nos compartía en la convención de verano, el hermano Gonzalo que nos compartía y decía, estamos a las puertas del Hades. Estamos a las puertas del Hades, no es un juego. Quizá ya en otro tiempo puede haber sido un juego, y hartos juegos, pero en estos tiempos son peligrosos, y no es tiempo de jugar con Dios. No es tiempo de jugar, es como jugar con fuego, es como jugar con tu propia alma, con tu salvación. Es delicado, hermano, es delicado. Sí, Señor. Y tenemos que tomarle el peso a esta palabra. Tenemos que tomarle el peso de que el Señor nos diga que al buen siervo fiel entra el gozo de tu Señor. Y el que se imagina, yo, no sé, a ver, voy a ponerme yo como ejemplo. Que yo predique, que yo haga ayuno, que yo dance, que yo cante, que yo haga todo y que predique en las calles, que tenga una iglesia grande y la haga toda. Y voy así súper confiado ante la presencia del Señor y diga, ya Señor, aquí estoy. Quiero mi galardón.
y el Señor nos diga, ¿y qué soy tú? No te conozco. Hacedor de maldad, apartado de mí. Entonces, ¿se imagina esa situación? ¿Se imagina usted en esa situación? Que usted jura que está bien, usted promete que está súper bien, pues, y llega y cree que está edificando sobre la roca, pero no es nada así. Y cuando llega delante de la presencia del Señor a pedirle el galardón, y ¿dónde está mi mesa para sentarme? Y el Señor le dice, no te conozco, apartado de mí, chao, fuera. Y hasta ahí no va a llegar. Entonces, no es un juego. No es un juego. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Sí, Señor. Que Dios tenga misericordia, porque en estos tiempos tan peligrosos dice que el amor de muchos se enfriará. Y con dificultad el justo se salvará. En Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si nosotros los creemos ser algo, y la verdad no somos nada, así mismo lo engañamos. Amén. Sí, Señor. Y en Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la rebelión del tal es vana. La religión del tal es vana. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Aleluya. ¿Cuántos no refrenan su lengua aquí? Gloria a su nombre. Dios tenga misericordia. Sí, Señor. Sí, amén. Que podamos refrenar nuestra lengua en Así el purito sea, chiquito, Señor. Bendito su nombre, Señor. en el cien de bosque. Así es. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amén. Amén, Señor. Pero enfoquémonos en Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Hablando Jesús. Bendito sea el Señor. Voluntad, la determinación, el deseo, el consentimiento de Dios en cuanto a todo lo que existe en el universo. Es todo lo que Dios necesita, es todo lo que el consentimiento, todo lo que Dios desea que nosotros hagamos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Juan 5:30. Por favor. San Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús mismo no hacía lo que él quería. Jesús mismo. Jesús de Nazaret. Eso. No hacía lo que él quería, no se mandaba solo, sino que hacía la voluntad del Padre. Y dice que mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora la pregunta es, si Jesús hizo la voluntad de Dios, Jesús, el único hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios vemos aquí? Amén. A ver, levanten la mano los verdaderos hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. ¿Hacemos la voluntad de Dios? Maravilloso es el Señor. Sí, amén. Bendito Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo saber si yo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber? Y aquí vamos a leer esto. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Pero antes de eso, mientras usted lo busca, yo le voy a leerle Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo. Sí, amén. Esa es una señal. Así es.
¿Y quién es el que gobierna en este siglo? Príncipe de las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna en este siglo? El príncipe de las tinieblas. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Y dónde sale eso? 2 Corintios 4:4. Ahora, Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Cuánto espera la venida de Cristo? Amén. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Sí, amén. Dice, primero en el 14, dice, también os rogamos que hermanos que amonestéis a los ociosos. ¿Cuántos ociosos hay aquí? Aleluya. Bendito es el Señor. Yo les voy a buscarle que es ahí nomás. En el libro de Hebreos capítulo 6, 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No os hagáis ociosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hermano, esto es muy importante. ¿Cuál es la solución por los ociosos? Que trabajen, ¿no es cierto? El ocioso, el perezoso, está ahí, sentado, no hace nada. Si lo vemos en lo espiritual, esto es lo mismo. Hay muchos que son hijos de Dios, pero están echados en la casa de Dios. Ahí no va. Como se dice, como buen pentecostal, los calienta banca. Amén. Hay muchos que solamente calientan la banca, ¿no? En este caso no, calentamos la silla. Hablando de esta iglesia, porque en la casa de Dios hay de todo. Hay de todo. Y Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque muchas veces estamos ociosos. Y cuando estamos ociosos, vienen todas las injusticias, todas las cochinadas del diablo. Amén, amén. El Señor lo reprenda en esta hora. Sí, amén. Bendito es el Señor. 5:14 nos hablaba. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Maravilloso es el Señor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos trabajan para la obra de Dios? Amén. Amén. ¿Usted conoce su corazón? Amén, Usted conoce su corazón. Dios también lo está mirando. Así es. Y para los que no trabajan, para los que no hacen nada en la casa de Dios y no se siente identificado a nadie, yo estoy hablando en general, voy a hablar para el techo porque necesito. Y los que no hacen nada en la casa de Dios, ¿dónde están? Amén, amén. ¿Dónde están trabajando? No seamos ociosos, no seamos perezosos. Y yo lo que les digo, lo que desea, alentado a los de poco ánimo. Hermano, si usted no trabaja en la casa de Dios, dese ánimo. Amén, Busque amén. la presencia de Dios. Amén. Acérquese a sus pastores, dígale, pastor, aquí estoy, heme aquí. Yo quiero trabajar para la obra de Dios. Amén. Por último, haciendo aseo. Amén. Amén. Pero no seamos ociosos, no seamos perezosos. Dios odia a los perezosos. Si no hacemos nada en la casa de Dios, preocupémonos, hermano. Porque no podemos estar ociosos en la casa y en las cosas de Dios. Si no puede venir acá a la iglesia, hay varios sectores donde usted puede trabajar. También se necesita harta mano ahí. Amén. En la predicación de los espejos. Se necesitan siervos. Se necesita gente que vaya a compartirle a un drogadicto, un tratado por último.
En San Bernardo se necesita que se vayan a hacer oraciones. En Puente Alto se necesita de todo. Entonces, en Casa Vieja, aleluya también, pues. Entonces, la mesa es mucha y los obreros son pocos y flojos. Entonces, que el Señor avive el fuego del don de Dios que está en nosotros, hermano. Alentado. Si usted ve a un hermano que está débil en la fe, pégale un palmetazo y que se alienten las cosas de Dios. Si el hermano de al lado está durmiendo, pégale un para que despierte. Estamos hablando en el espíritu, hermano, no le pegarle al hermano, sino que Palmetazo espiritual. un palmetazo espiritual, ¿ah? Con la mano un puñado de unción. Entonces, y el versículo 16, saltándonos un poquito, dice: estar siempre gozoso. Alábalo con gozo. Bendito sea el Señor. En el Salmo 126, pues si me ayuda a buscarlo, si es rápido. Salmo 126, versículo 3, dice: grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros. Amén. Estaremos alegres. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas Jehová ha hecho con nosotros? Conmigo ha hecho muchas. Muchas cosas. ¿Y con usted cuántas cosas ha hecho el Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, alábalo con gozo. Amén. Versículo 16, estar siempre gozoso. A ver, hermano, si es bonito cuando un cristiano, un hijo de Dios sonríe. Había un hermano en otra iglesia, cuando yo estaba en otra iglesia, que por la misericordia de Dios nací criado en el Evangelio. Gloria a Dios. Y en la iglesia donde yo mi padre había un hermano Gloria a Dios. que tenía buena cara de malo. Y era viejo y era arrogado y todo así. Y cuando le tocaba coordinar decía: hermano, alábalo con gozo. El hermano estaba gozoso. No era de apariencia, sino que él por sus expresiones de su cara, por no sé, se veía: alábalo con gozo. Pero se veía así, viejito. Y no se notaba gozoso, pero era un hombre súper humilde, súper fiel al Señor. Entonces, si uno en realidad se mira por apariencia, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces nos podemos ver súper alegres, súper contentos y súper buena onda, así como, bueno, ¿no? ¿Cómo estáis? Pero andamos por el suelo. Entonces, como el payaso sonríe nomás, pues. Sonríe y termina el show y ahí muestra su verdadera cara. Muchas veces nosotros tenemos esa careta dentro de la iglesia. Nos mostramos todo bonito, todo buena onda, todo simpático, todo alegre, y en la casa somos unos demonios. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque eso habla más de un testimonio que nosotros mismos vamos formando. Porque si nosotros decimos profesar una religión, como decía aquí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engancha su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1:26. Entonces, no podemos ser de apariencia, hermano. No podemos ser de apariencia. Dice, estar siempre gozoso, siempre. En la prueba, en la dificultad, en la angustia, en todo momento, siempre gozoso. Entonces, eso es lo difícil. Porque cuando uno está con pruebas, uno está con dificultades y está así como que, ay Señor, porque a mí, ahí no la lavamos con gozo. Entonces, alábalo con gozo. Estar siempre gozoso. Versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Primero, Tesalonicenses 5:18. 17. Tesalonicenses 5, 17. ¿Qué es lo que dice? Es lo que está. Dice, orar sin cesar. Y con César también. Entonces, orar sin cesar. Dice, ¿somos buenos por orar? Esa es una pregunta que yo noté ahí. Aleluya. Yo le pregunto, ¿cuántos son buenos por orar? A ver, levanten la mano los que son buenos por orar. Amén. Aleluya. Ya, no le digo, que levanten la mano porque... ya.
Porque la idea era que si todos levantáramos la mano, dijéramos cuántos vienen en la oración. Entonces, como no levantaron la mano, no vamos a seguir lo otro. Aleluya. Dios tenga misericordia. Hermano, tenemos que ser buenos por orar. Amén, amén. Porque si no oramos es como que Dios es un florero. Porque la verdadera comunión de un hijo de Dios es la oración. Amén. Porque usted cuando está casado, para los que no están casados con sus padres, pero por ejemplo en el caso yo con mi esposa, yo tengo que tener comunicación con ella y ella conmigo. Así como yo converso cómo estás, cómo te fue, qué bonito, cómo todo el día, cómo te fue hoy día, qué hiciste hoy día, no, mira, me pasó esto, que no, que esto, hoy, que esto y que esto. Y conversamos así como súper relajados, súper light. ¿Y por qué? Porque hay una confianza, porque hay comunicación. Pero el problema es cuando no hay comunicación. Entonces digo, mi amor, yo hice esto y todo. Ay, ¿y por qué no me dijiste? No tenemos comunicación, falta comunicación. Entonces es lo mismo con Dios. Es un ejemplo nomás, bueno, no sé. Es lo mismo con Dios. Orar es conversar con Dios. Así es. Es tener una comunión con Dios. Así es. Y si decimos ser hijos de Dios, tenemos que conversar con nuestro papá. No podemos ser unos hijos ingratos que lo veamos y le digamos, no, pues no podemos. Sino que tenemos que tener una comunicación con Dios. ¿Y cuál es la comunicación con Dios? A través de la oración. Entonces, hermanos, si somos malos para orar, porque el 1% le da toda la mano, tenemos que ponernos la brecha ahí y ponernos a orar. Porque la oración es la que rompe toda la atadura de Satanás, el diablo en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, si usted está en aflicciones, está en problemas y está en todo, y no ora, no espere solución a sus problemas. No espere solución, po. Si usted está enfermo, está que se muere ahí, ay, todo, y cree en Dios, pero no ora, no le sirve de nada, hermano. Tenemos que creer en Dios, pero tenemos que conversar con Dios, po. Sí, así es. Tenemos que conversar con Dios. Si no conversamos con Dios, claro, obviamente Dios sabe todo y escudriña nuestra mente y todo lo que hacemos y lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Dios lo conoce, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Amén. Él lo sabe todo. Sí, así es. Pero Él quiere conversar con nosotros. Amén. Él quiere establecer una conversación con nosotros. Dice que en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. Que si alguno hoy abre la puerta de su corazón, dice que Él entrará, se entrará y Él conmigo. Y cuando uno cena, uno conversa, uno está, tiene una comunión, tiene una intimidad con Dios. Y si no oramos, esa comunión no está. Entonces, somos unos hijos falsos. Somos unos hijos mentirosos. Unos hijos hipócritas. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Amén. Dios tenga misericordia, porque tenemos que tener comunión con Dios Así es. a través de la oración. Si queremos que nuestro matrimonio sea restaurado, oremos al Señor. Si queremos que nuestros hijos se sujeten, oremos al Señor. Si vemos que hay muchos problemas en la economía, oremos al Señor. Pero si no oramos, si no buscamos de Dios, nunca vamos a ver nada. Y tampoco esperar nada. Porque no hay comunión con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Entonces, alábalo con gozo. 16, dice, versículo 19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, si estamos muertos en el Espíritu, avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Si somos hijos de Dios, hermano, creamos el puesto que somos hijos de Dios. Es bonito leer, somos más que vencedores. Somos ahí la atalaya del Señor y los guerreros, me pongo de pie y tanta cosa ahí. Pero no apaguemos el Espíritu, hermano. No apaguemos el Espíritu. Si estamos débiles en la fe, pidamos al Señor fortaleza.
Todo esto va de la mano. Porque cuando estemos en problemas, en dificultades, tenemos que estar gozosos. Sí, así es. Y no va a ser solamente el gozo, sino que buscar de la oración de Dios. Así es. Y no va a ser solamente la oración, sino que va a ser avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Si nosotros nos ponemos de nuestra parte, hermano, vamos así, en picado. Y se supone que si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Entonces, no podemos ir así, sino que tenemos que ir para arriba. Yo me quiero ir para arriba. Amén. No lo hace que levante la mano, pero yo me quiero ir para arriba. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria. 22. Absteneos de toda especie de mal. Evitar ciertas situaciones. Estamos hablando entre la casa, sabiendo que está grabado, pero esto es para nosotros. Amén. Bueno, y en realidad para toda la iglesia de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos que evitar ciertas situaciones, como verdadero hijo de Dios. No podemos, hermano, andar en los cagüines. Yo creo que es una de las principales. Como iglesia de Cristo, como hijo de Dios, no podemos estar metidos en los cagüines. No podemos. Y si lo estamos, pidámosle perdón al Señor y busquemos en su presencia y tratemos de hacer la voluntad de Dios y que Dios nos perdone y que Dios nos ayude. Amén. Si estamos en esa situación, refrenar nuestra lengua, hermano. Eso es muy importante. Que de una fuente no puede salir dos aguas. Así es. No pueden salir dos aguas. Por ejemplo, como le decía, los cagüines, el refrenar nuestra lengua, el pelar a los ciervos. Aleluya. Son cosas que voy anotando, pero no las voy a decirlas todas. Dice 1 Tesalonicenses 4:6, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Bendito sea el Señor. No podemos engañar entre nosotros mismos, hermano. Así es. No podemos hacernos quedar más fuertes. La ley de la selva, el más fuerte sobrevive. No nos podemos hacer eso. Si yo veo a mi hermano que está débil en la fe, yo voy y le digo, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Así es. Pero yo no voy a agraviar en nada a mi hermano y tampoco lo voy a humillarlo y decirle como el fariseo, el publicano. Y yo decía, ay, Señor, la misericordia de ese. No, no podemos. No podemos. Entonces, el Señor tenga misericordia primero de nosotros. Y no podemos hacer, no podemos colar boca. A las pocas palabras, no podemos sacar lo que está en el ojo si tenemos la media amiga. Entonces no podemos jugar a nuestro hermano que está en lo correcto si nosotros estamos peor. Entonces, eso lo habla de un amor fraternal entre nosotros mismos. Yo, la misericordia de Dios, yo a la mayoría, a todos lo estimo en realidad. Lo estimo, yo tengo gran amor a todos ustedes, hermanos. Si no lo he expresado, le digo que lo hago. Pero hay muchos hermanos que le hacen mal a su propia familia. Que nosotros somos una familia en realidad. Así es. Somos una familia. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son tu padre y tu madre? ¿Qué son Así es, sí, los Señor, que hacen amén. la voluntad de mi padre? Así mi es. madre? Yo la verdad los veo más a ustedes que a mi familia. Porque hay amor. Cuando está el amor de Cristo, uno estar en la casa de Dios para compartir con los hermanos, saber cómo está, darle un abrazo. Yo me siento gozoso abrazando a los hermanos. Señor te bendiga, hermano, y qué rico verte y todo eso. Y eso tiene que ser en todo, mi hermano. No podemos llegar así como, aquí vengo yo, ese es mi lugar, córrete. No puedo llegar así como que, ya llego, me siento y ahí espero que empiece el culto. Y somos los calientas No podemos, hermano. Hay un corito que es bien bonito que dice, no hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No canto bonito, pero la letra es lo que importa, hermano. Cuando nosotros lleguemos a la casa del Señor, procuremos saludar a nuestro hermano.
Porque no sabemos cómo puede estar nuestro hermano. No sabemos cómo puede estar. Quizá, como uno dice, uno se puede ver así normal, ya se siente y todo, pero en su alma, en su espíritu hay una aflicción tan grande que él solamente necesita una palabra de bendición, una palabra de amor. Y por la apariencia uno se ve normal así, pero por dentro está esperando que alguien le diga una palabra de Dios fuerte. Entonces, es hermoso, hermano, que cuando estamos en santidad, cuando buscamos de Dios, somos guiados por el Espíritu y podemos dar una palabra al hermano, pero una palabra venida del Espíritu. Muchas veces lo hacemos, pero no venía del Espíritu, venía de la carne. Y ahí la embarramos más, por más. Entonces, es muy importante, mi hermano, y me voy a tomar este pequeño tiempo hablando de eso, del hermano, que yo he sido muy bendecido por muchos hermanos en este lugar. Muchos hermanos. Y doy gracias a Dios, hermano, porque escudriñando la palabra de Dios, dice, el reino de Dios es semejante a esto. Que estuve enfermo y no me fuiste a ver. O sea, estuve encarcelado, estuve enfermo, pasé hambre, pasé frío y no lo hiciste nada conmigo. Y el Señor dice, si no le hiciste a uno de estos pequeñitos, si no le hiciste a mí tampoco, porque Jehová nuestro Dios está en nosotros. Entonces, muchos hermanos están pasando hambre, muchos hermanos están pasando necesidad, muchos hermanos están enfermos, muchos hermanos están en problemas, están en dificultades. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Cristo? Es totalmente indiferente. Hay un texto que dice, no me acuerdo dónde, pero dice, de que nada sirve decirle al hermano, ve, caliéntate y que Dios te acompañe. Algo referente así. Si nosotros no le puede decirle a un hermano, toma, caliéntate con el Espíritu Santo, si está pasando frío. No, pues yo tengo que venir, pasarle una frazada, pasarle algo y cubrirlo, taparlo. Hermano, que Dios te bendiga. Ese es un ejemplo súper bien claro. Hay hermanos que están pasando hambre y necesidad, pero para los que son guiados por el Espíritu se dan cuenta y bendicen al hermano. Yo, como le digo, por la misericordia de Dios, a mí personalmente el Señor me ha bendecido a través de muchos hermanos. Y yo sé que a varios de ustedes también, pues. A varios de ustedes también. Amén. Y es bonito eso, porque somos una familia, somos un cuerpo de Cristo. Pero si no nos amamos entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al que está afuera? Así es, Señor. ¿Cómo vamos a hablarle de amor a un drogadicto si no amamos ni siquiera a nuestros propios hermanos de la iglesia? Así es. Primero, amémonos aquí en la casa de Dios. Sí, amén. Y después vamos a amar al mundo. ¿Ya? Sí, claro, dice su palabra ahí, de predicar el evangelio, toda la criatura, todo pueblo, toda la nación. Pero hay dos mandamientos y uno de esos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿de qué nos sirve amar a otro? Estamos siendo hijos falsos, hijos mentirosos. Y ahí volvemos a preguntarnos lo que decía al principio. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces no somos lo que representamos. No somos lo que representamos, somos de apariencia. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Nuestro Dios quiere que seamos fieles. Seamos fieles al llamado que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Si decimos que tenemos amor, amémoslo entre nosotros, hermano. Sí, amén. Porque los tiempos de dificultades, los tiempos de prueba, la gran tribulación, mi hermano, cuando estemos pasando angustia, problemas o estemos siendo perseguidos, los primeros que van a estar ahí es el pueblo de Dios. Sí. Nos vamos a apoyar entre nosotros mismos, todos ahí. Sí, así es. Entonces, Dios tenga misericordia de usted y de mí y de todo, hermano, del pueblo verdadero de Dios. Dios tenga misericordia, hermano. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
No nos engañemos a nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso. Muchas veces, como digo, nosotros nos creemos súper buenos y creemos que estamos haciendo las cosas súper bien y estamos súper equivocados. No vamos a hacer nadie, no puede ser burlado. Dice, ¿por qué me llamas Señor y no hacer lo que yo digo? Estemos firmes, hermano, en la roca. Y ahí entramos a la otra parte de la roca. Bendito sea el Señor. Mateo 7 dice, pues, 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Maravilloso es el Señor. Cuando tenemos nuestro fundamento, que es Cristo, la roca, nuestra vida no tiene ningún problema. Así que, hermano, no se te ocurra una casa en playa, no sé. ¿Será de ella quizás? Y Dios tenga misericordia, hermano. Lo voy a invitar que se ponga en pie, por favor. Amén. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo soy un pecador. ¿Usted se considera un pecador? Maravilloso es eso. Entonces, confesemos nuestros pecados delante del Señor. Confesemos nuestra maldad delante de Dios. Porque no podemos ser de apariencia. Si decimos que no es un pecado, le hacemos a Él mentiroso. Así es, Señor. Y Dios está presente siempre, en todo momento, como le dije, el omnisciente, omnipresente, y Él está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo escudriña, y todo lo sabe. Dios sabe si somos pobres en el espíritu o si tenemos mucho fruto del espíritu. Esa es palabra que un árbol nos dio fruto y le dio una oportunidad más. Y si nos da fruto, cortado. Entonces, el Señor no nos ha dado una oportunidad. Nos ha dado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 20, 100. Siempre nos da oportunidad el Señor. Entonces, no abusemos de eso, hermano. No abusemos de la misericordia de Dios. Sí, dice su palabra, Dios no es su misericordia día a día y todo. Pero no podemos andar pisoteando la sangre de Cristo por cualquier momento, por cualquier lugar. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, y no juguemos con fuego. Porque nos podemos quemar. Nos juguemos con Dios. Nos juguemos con Dios porque Dios no puede ser burlado. Entonces, si nos creemos buenos, si usted se cree bueno, yo lo invito acá. Si usted cree que no tiene pecado, váyase, porque aquí hay puros pecadores. Así es. Sí, pues esta iglesia es para puros pecadores. No es para una gente que tiene alita y le falta puro irse al cielo. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, porque yo me considero una llaga podrida de pie a cabeza. Yo, la verdad, no tengo, como dijo mi suegro, no tengo ni un brillo. Y usted tampoco tiene ni un brillo. Así es. Así que no se moleste conmigo, en la palabra de Dios, y que Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar por su palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gracia por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por la bondad, Señor, que tú has tenido en nuestras vidas, Señor. Oh Dios eterno, maravilloso, Señor, grande, poderoso, maravilloso eres tú, mi Dios. Y no hay otro Dios, Señor, como tú, mi Dios. Tú eres grande y rico en misericordia, Señor. Dice tu palabra que tenemos abogados en los cielos, Señor, que eres tú, mi Señor. Mi Dios amado, Dios eterno, Señor, tú abogas por nosotros, Señor. Y tu sangre, Señor, Padre amado, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, mi Señor. Y en esta hora, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma clama, Abba Padre, Señor. Clama, Abba Padre, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Para que tú, Señor, seas convenciéndonos de pecado, seas convenciéndonos de maldad, mi Señor. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, mi Señor. Oh Cristo bendito, Dios eterno, maravilloso, digno de gloria, de honra, de alabanza, mi Señor. Dios eterno, perdónanos, Señor
Señor, si hemos fallado. Perdónanos si hemos pecado contra ti, mi Dios eterno. Si hemos faltado, Señor, en nuestros hermanos, Señor. Si teniendo, Señor, Padre amado, para bendecirnos, lo hacemos, Señor. Estamos pecando, desde tú perdonándonos, mi Señor. Si estamos en problemas, dificultad, Señor, y vemos que el Señor, Padre amado, nadie quiere dar un abrazo, un saludo a un hermano, y por eso el hermano quizás puede ser ocasión de que caiga. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque queremos agradarte a ti, queremos hacer tu voluntad, Señor. Oh Dios eterno, Cristo de gloria, queremos estar preparados para tu venida, Señor. Queremos estar preparados para tu venida, mi Dios eterno. Y una de esas promesas, Señor, es la vida eterna, Señor, que tú fuiste a preparar morada para los justos, para los que de verdad te buscan, mi Señor. Y queremos limpiar, Señor, nuestras vestiduras, Señor, Padre amado. Queremos ser como esas vírgenes prudentes, Señor, Padre amado, que buscan de tu presencia, que no apaguen el espíritu, Señor, que estén siempre gozosos, Señor, que oren sin cesar, mi Señor, que no se conformen a este siglo, Señor, sino que seamos renovados en el espíritu, mi Señor, por tu misericordia, Señor. Y así, Señor, sabremos que tu voluntad es perfecta y agradable, mi Señor, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, Señor, porque al contemplar, Señor, tu obra en la cruz, Señor, Padre amado, nos damos cuenta, Señor, que somos faltos y siempre necesitamos de ti. Gracias, mi Cristo bendito de la gloria. Exaltado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Maravilloso, Dios. Bendito Dios.